mi chamo, hoy también me levanté a las 4:30 de la mañana para hacer una de las actividades más bonitas y esperadas de nuestro viaje por Egipto, así que acompáñenme a descubrir qué es lo que vamos a hacer. Estoy un poquito asustado yo. No sé si lo pueden ver allí, pero esto, mis chamos, es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a volar en globo aerostático, que es una de las actividades más recomendadas acá en Luxor y que normalmente se hace en la mañana. Luxor es uno de los sitios más famosos en el mundo para hacer vuelos en globo aerostático y además también es uno de los más baratos. La verdad es que he visto en otros lugares y tiene un precio bastante bueno. Sin embargo, tienen que estar atentos porque hay muchas empresas que hacen los vuelos pero que no tienen las certificaciones adecuadas, así que... Y bueno, yo escogí esta que es, según mis investigaciones, la que tiene los mejores estándares de seguridad. Y nada, vamos a ver qué nos depara este vuelo. Miren, ya nos llegó el amanecer y parece que lo vamos a ver desde la tierra porque todavía no ha pasado nada, no ha salido ningún globo aerostático. Bueno, según estamos esperando la predicción del tiempo y todo eso para ver, pero bueno, vamos a ver. Pues parece que sí hay vuelo, se formó una fiesta cuando dieron la aprobación, así que nada, todo el mundo ahorita salió corriendo para su respectivo globo aerostático y bueno, vamos a ver. Estoy bien asustado, pero miren la vista. Los globos aerostáticos fueron una invención de los hermanos Montgolfier, quienes hicieron la primera demostración pública de su invento en 1783. En resumen, son enormes globos que se mueven llevados por el viento, gracias al aire caliente que circula en su interior. Es una forma magnífica de disfrutar este paisaje y es una actividad muy popular en varios destinos del mundo como Capadocia, Ban Bien o Luxor. Miren, mis chamos, por ahí pueden ver la ciudad de Luxor, que está espectacular. La ciudad de Luxor fue edificada sobre las ruinas de la antigua Tebas, la capital del Imperio Nuevo del Antiguo Egipto y una de las sedes religiosas más importantes de esta nación. En un inicio, la capital era la ciudad de Menfis, ubicada cerca del Cairo, y que les mostré en mi ruta por las pirámides de Egipto. Pero al finalizar el Imperio Antiguo, esta se traslada al sur y se establece en Tebas durante unos 1500 años. Es por eso que Tebas se enriquece con un enorme conjunto de templos, esculturas y tumbas que han convertido en la ciudad en lo que posiblemente sea el museo al aire libre más grande del mundo. Acá se encuentran los templos de Karnak y de Luxor, pero también otros menos conocidos como el templo funerario de Ramsés III y el Ramesseum. En la orilla contraria al Nilo, al abrigo de una enorme colina desértica, se encuentra el Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas, una de las necrópolis más grandes, antiguas e importantes del mundo.
Oigan, mis chamos, ya terminó nuestro paseo y debo decirles que estuvo espectacular. La verdad es que solo me asusté como al principio, pero porque yo soy nervioso de las alturas, pero no da nada de miedo, es súper tranquilo en todo momento. Las vistas están increíbles, sobre todo para mí que me encanta volar drones y que aquí en Egipto la verdad no se puede volar drones. Entonces fue un paseo espectacular, las vistas estuvo espectacular, nada, me encantó. La empresa con la que le hicimos se llama Hudhud Soliman Hot Air Balloons, que como les dije es una de las que tiene los mejores estándares de calidad acá en Egipto y es una de las más famosas también, así que reserven con tiempo. Yo tuve tiempo porque estábamos en temporada baja, pero quizás en la temporada alta sea más difícil porque la verdad es que sí que lleva bastante gente. Miren el sitio en el que nos van a recoger, justo al frente de los famosos colosos de Memnon, una de las esculturas más importantes de Egipto, pero esto se lo voy a mostrar en el próximo video. Bueno, mis chamos, y ahora sí vamos a recorrer la ciudad de Luxor. Aquí hay dos templos importantísimos, pero también hay un montón de museos y vestigios arqueológicos importantes también. Lo vamos a hacer también en tour, lo pueden hacer a pie, lo pueden hacer por su cuenta también, pero la verdad es que yo vengo en verano, hay mucho calor y prefiero que nos estén moviendo en el coche porque si no nos vamos a asar en el camino. Y nada, ahora les voy a mostrar un poquito de esta ciudad. Miren, mis chamos, este es un modelo a escala de lo que es el templo de Karnak, que es un conjunto de templos realmente que incluye varios templos de varias divinidades. Y por aquí tienen una vista aérea de lo que es el enorme complejo del templo de Karnak. Incluso pueden ver allí, estas hormiguitas son personas. Les cuento que el templo de Karnak es uno de los complejos religiosos más grandes que se han construido en la historia de la humanidad. El más grande se encuentra en Camboya, les dejo por acá el vídeo, que es el complejo de templos de Angkor Wat. Y era un complejo tan grande que tenía nada más y nada menos que 427.000 cabezas de ganado, gobernada sobre 63 ciudades y más de 80.000 personas se dedicaban al trabajo en los campos que se necesitaban para proveer de alimentos al templo. Y nada, miren, ya estamos aquí, está espectacular. El templo de Karnak fue construido por los faraones Amenhotep III y Ramsés II el Grande, del que les he hablado ya varias veces, y fue construido también entre los años 1400 aproximadamente antes de Cristo a el 1200 más o menos también antes de Cristo. Eso quiere decir que este templo tiene nada más y nada menos que 3200 años de antigüedad. Este es el primer espacio que se visita en el templo de Karnak, que es el Gran Patio, un espacio enorme que fue construido por el faraón Ramsés III y donde se encuentran 3 capillas que estaban destinadas a conservar las barcas ceremoniales donde se transportaban a los dioses durante la celebración, y que era el único momento en el año en el que el pueblo podía realmente ver las esculturas de sus dioses. Por acá pueden ver un modelo de las barcas ceremoniales que utilizaban para llevar a los dioses durante las celebraciones.
Miren, ahorita nos encontramos en el templo de Ramsés III, que es como una versión pequeñita del templo de Medinet Abu, que se encuentra al otro lado del río y que está flanqueado por unas estatuas colosales del faraón que están espectaculares. Justo a la entrada del segundo pilón se encuentran dos espectaculares estatuas de Ramsés II enormes que están hechas de arenisca, y los pilones eran como enormes puertas que separaban cada una de las dependencias del templo y que la verdad están bien impresionantes. Y ahora nos encontramos en la Gran Sala Hipóstila, que es este espacio hiper espectacular que tiene nada más y nada menos que 103 metros de ancho y 53 metros de largo, y donde se encuentran 134 columnas con formas de papiro que representan el lugar donde se originó primigeniamente la vida, que era como un sitio donde estaba la inundación del Nilo, y que hace parecer eso las inundaciones que antes había aquí en verano. Miren, mis chamos, por acá tienen el obelisco más alto y grande de acá de Egipto, que tiene nada más y nada menos que 30 metros de altura, y es el obelisco de Hatshepsut, una de las figuras femeninas más importantes en la historia del Antiguo Egipto, ya que fue una reina que gobernó muchísimo tiempo. Y si se preguntan por qué acá en Luxor hay tantos templos importantes, la respuesta es que esta era la antigua Tebas, que era la sede religiosa más importante de todo el imperio egipcio y que además fue la capital del Imperio Medio y del Imperio Nuevo. Después del obelisco de Hatshepsut van a encontrar este templo, que es el templo de Akmenú, que es como un templo independiente y que fue construido por Tutmosis III y estaba dedicado a Amón-Ra. Me encuentro en este momento en el santuario de Amón, una de las construcciones más espectaculares, aunque fue destruida por los persas, y aquí encontramos unas esculturas colosales espectaculares que representan también al dios Amón. Mira, mis chamos, desde acá pueden ver la avenida de las Esfinges, una enorme avenida que unía los templos de Karnak y Luxor de 3 kilómetros de largo y que además estaba toda flanqueada por esfinges con cabeza de carnero. Ahora vamos a visitar, mis chamos, el templo de Luxor, que es uno de los templos más importantes también de la zona de Tebas, y que además este templo le dio el nombre a la ciudad de Luxor, ya que en árabe se llamaba Al-Uxor o las fortificaciones, y luego se derivó en Luxor. Miren, mis chamos, esta es la entrada al templo de Luxor, una entrada espectacular que está llena de enormes estatuas colosales de dioses y de faraones. Este templo fue construido por los faraones Amenhotep III y Ramsés II durante el Imperio Nuevo y es uno de los más importantes de todo Egipto, uno de los que está mejor conservado. Se encuentra al final de la avenida de las Esfinges y era el último punto de la procesión que hacían las esculturas de los dioses una vez al año, y lo hacían a través de la avenida de las Esfinges que les mostré, pero que también les voy a mostrar porque aquí mismo podemos ver un tramo de esta avenida.
Durante su historia, el templo de Luxor ha tenido un montón de funciones. Inició como un templo dedicado al dios Amón-Ra. Sin embargo, también fue una fortaleza para los romanos y durante el siglo XIV aquí se construyó una mezquita de la que todavía se conserva una parte. Este es el Salón de la Gran Columnata, un salón que fue construido por Amenhotep III y por Tutankamón y que constituye un salón con enormes columnas que están todas decoradas con jeroglíficos. Este es quizás uno de los espacios más espectaculares del templo de Luxor, que es el Salón del Sol de Amenhotep III. Está espectacular y tiene estas columnas en forma de papiro que, como les dije, simbolizan el origen primigenio de la vida. En este espacio, en el año de 1989, se descubrieron un montón de esculturas que estaban enterradas y que representaban a Amenhotep III. Egipto fue una colonia romana desde el año 29 a.C. hasta el año 641, cuando fue conquistada por el Imperio Árabe. Y aquí en el templo de Luxor se instaló un templo romano que se dedicaba al culto al emperador. Y es por eso que en este sitio podemos ver estas columnas romanas y también varios frescos de origen romano que están pintados sobre los jeroglíficos. En este momento nos encontramos en el santuario, que es la zona más santa del antiguo templo de Luxor, y en esta zona se traían lo que eran todas las ofrendas para los dioses y además está decorada espectacular con unos jeroglíficos muy bonitos, muy coloridos, y también aquí se encuentra el banco de Alejandro Magno. Y ahora nos encontramos en el Museo de Luxor, que es el segundo museo dedicado al arte egipcio más importante de todo el país y es uno de los más importantes de todo el mundo en este ramo. Aquí se encuentran obras maestras del arte egipcio de todas las épocas de este imperio y vamos a ver qué les puedo mostrar de este lugar. Miren, mis chamos, esta escultura representa al rey Tutmosis III y es una de las obras maestras que se encuentran acá en el Museo de Luxor. Es impresionante, además de que fue hecha en un material muy difícil de tallar que se llama grauwacke. Miren, esta espectacular escultura representa al rey Amenhotep III en compañía de Sobek, que era el dios del templo de Kon-Ombo. Y por acá tenemos otro relieve que representa a Tutmosis III. A ver qué me dicen ustedes, mis chamos. ¿Este es Shrek o Baby Yoda? Cuéntame. Esta estatua que ven acá es una estatua del rey Tutmosis III, un faraón guerrero que nunca perdió una batalla y que aquí es representado como un gran vencedor. Una de las cosas que van a encontrar en el museo es la momia de Amose, que está muy bien preservada y que curiosamente, aunque era un faraón guerrero, la verdad es que era bastante bajito y delgadito y murió con apenas 33 años de edad.
Y esta momia que tienen por acá es una momia real que data o de la dinastía 18 o de la dinastía 19, no se sabe exactamente. Se cree que perteneció a Ramsés I y es curioso porque fue encontrada en una colección privada en un museo en las cataratas del Niágara. Había sido comprada por eso de los años 1800 y luego fue comprada por una fundación y regalada al pueblo de Egipto. Miren, por acá tienen un sarcófago perfectamente conservado, lleno de colores, espectacular. Miren, este relieve representa a dos mujeres bailando, pero esto es perreo intenso, desde la antigüedad. Miren, esto es una momia de un halcón y es que los egipcios también momificaban animales. Por acá tenemos una representación de Akenatón, este faraón que, como les dije, cambió el culto de los dioses tradicionales a un culto monoteísta, al disco solar. Miren, por acá pueden ver al faraón adorando al disco solar que le ofrece los rayos de sol. Por aquí está mi hermana cayéndose casi en el Nilo. Oigan, para cruzar de un lado a otro hay un ferry que cuesta como 15, 16 libras, está baratito y te lleva en un par de minutos hasta el otro lado donde se supone que nos van a recoger, pero tengo que avisar. Love it how you love me electric, like you do. Love it how you love me electric, always you. Love it how you love me electric, electric. I love it how you love me a lot. Oigan, muchachos, el plan hoy era ir al otro lado, al East Bank, a ver el atardecer porque se ve hacia acá, hacia el oeste. Pero la verdad es que estábamos muy cansados, llevamos 3 días levantándonos muy temprano y acostándonos muy tarde, así que decidimos tomar una larga siesta y aquí estamos, nos quedamos a ver el atardecer aquí mismo en nuestro hotel, que la verdad se ve muy lindo. Hay cositas, hay casitas en el medio que impiden verlo en todo su esplendor, pero vale igual la pena estar aquí. Hay bastante calor hoy, como 40 grados, ¿no? Y la brisa está soplando un poco caliente, pero la verdad es que llevamos un día muy lindo, así que igual vamos a disfrutar de Bueno, mis chamos, ya llegó la noche y debo decirles que este día estuvo espectacular. Todo lo que vimos nos encantó, ¿verdad? Mi hermana está levantándome la luz allí porque no me veo. Y nada, espero que les haya gustado tanto como a mí este video. Coméntenme qué tal les ha parecido y nos vemos en un próximo video. Chao, mis chamos. I'm not even mad, I need you more than I should. I feel like I'm dying.